Buenas tardes, continuamos con nuestra siguiente ponencia. Él es Manuel Ortiz, él es investigador en cibercrimen y ciberseguridad y fundador de la Asociación Internacional de Peritos en Informática Forense y también CEO de Red Ciber. Nos va a presentar una ponencia llamada Metodología aproximada para para realizar investigación en inteligencia cibernética. Muchísimas gracias, Manuel. Cuando quieras. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, buenos días para el Congreso de Inteligencia 2020. Esta edición me parece muy oportuna, la oportunidad para dar a conocer una metodología que se ha venido construyendo a lo largo de 3 años de investigación, en donde quiero compartirles realmente desde la cara de investigación o como investigador mismo, las oportunidades que he tenido de valorar muchos tipos de fuentes de información y poderlos compartir con ustedes en la mañana de hoy y en la noche de España. Entonces, particularmente, decirles que la metodología se basa en un conocimiento previo durante toda mi carrera que ha tenido como énfasis fundamental enfocarnos en básicamente contrarrestar el cibercrimen. Y una de las características fundamentales que recorre esta metodología es poder entender cuáles son las bases iniciales sin descartar que existen muchísimos elementos que no podemos nosotros obviar en inteligencia o en el ciclo de inteligencia. Como ustedes bien saben, todos los parámetros que se tienen en cuenta para poder generar este tipo de escenarios y sobre todo de poderles aportar a la industria de ciberseguridad elementos más confiables para tomar decisiones estratégicas, técnicas, tácticas y operativas, es, digamos, la misión de todo investigador. ¿Cómo me forjo yo? Me forjo a través de la investigación académica. He tenido varios elementos publicados a través de esta. Fundé la Asociación Internacional de Informática Forense con el objetivo de poder expandir un poco más el conocimiento. Estos escenarios que Intelcon genera son propicios para poder compartirles algo de ese espacio profesional y de investigación y de alguna manera eso unió el eje central de la red de investigación académica en ciberseguridad, hoy teniendo lógicamente más de 30 nodos de investigación académica a nivel global, contando Europa y contando Estados Unidos y Suramérica. En particular, también comentarles que todos estos escenarios en los que se vincula la academia, en los que se vincula poder llevar desde lo teórico a lo práctico, que realmente es el éxito de toda investigación, poder trasladar todo lo que uno plasme a nivel teoría a lo práctico y a lo esencial de la vida es donde como investigador pues nos llena de gratificación. Entonces, en ese orden de ideas, permítanme arrancar o iniciar esta ponencia de este Conference for Paper, por decirlo así, cuando lo invoqué o cuando generé este espacio o que Intelcom me diera la oportunidad de hacerlos partícipes de este marco de trabajo, metodología de trabajo que he venido desarrollando a través de varios años, pues me gratificó mucho la posición y sobre ello, pues en la etapa de planificación y direccionamiento de una investigación en inteligencia cibernética debemos tener claro, como ya lo han mencionado, lo vamos a mencionar durante todo este congreso, la planificación orientada a esos objetivos que debemos nosotros enmarcar en materia de ciberseguridad. Por eso mismo quisiera aperturar esta charla o esta pequeña conferencia en lo que tiene que ver con la realidad crítica de un mundo hiperconectado. Y es a partir de ello que, con base a la experiencia y con base a estos 16 cortos años que me he involucrado en la parte de investigación del cibercrimen y en la parte de la pericia forense, he podido vislumbrar todos los días los distintos escenarios hoy, la COVID y todo lo que ha sido la pandemia o todo lo que ha sido esa realidad crítica de ese panorama del mundo en que nos vivimos hoy.
nos muestra realmente que el concepto de inteligencia se transforma, ¿no? Y es evidente que necesitamos primero conocer esa situación en contexto, ese contexto situacional del mundo cibernético, pero sobre todo esa correlación que tiene el ciberespacio con la información cibernética. Entonces tenemos un escenario en el cual orbita el cibercrimen y el cibercrimen nos vincula a todas estas actividades que los grupos que orientados a través de un actor específico, orientados a través de un adversario específico, nos llevan a poder identificar o poder elevar aún más la capacidad de poder nosotros aumentar la capacidad de fuentes para poder investigar y contrarrestar el cibercrimen. Y es por ello que les muestro en esta gráfica de qué manera las APTs multisectoriales se han venido reformando, pero sobre todo se han venido transformando también en este mundo hiperconectado. Y a partir de ello, ese incremento de amenazas dirigidas se fue evidenciando a nivel de cada uno de estos sectores. En mi experiencia, solo por compartirles algunas de las situaciones que se han venido presentando, es que hoy ya no es objetivo físico, objetivo estratégico eh, atacar a alguna organización que no tenga o que no sea competencia de otro tipo de organización, ¿cierto? De alguna manera, los cibercriminales, pero sobre todo los adversarios mismos, están enfocados en poder desestabilizar esas, digámoslo así, emprendimientos o empresas que están creciendo a nivel de económico o a nivel de economía. Solamente por decirles o contarles algo del sector o de los múltiples sectores que se ven atacados, ya sea también inclusive con desinformación misma o con por decirlo así, llenamiento de informaciones falsas, pues lo que ha generado lógicamente es una desestabilización económica a nivel mundial y a nivel de países. Sumado a todo lo que tiene que ver al escenario de las nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías con el abordaje que hoy todas las organizaciones tienen que tener hacia la nube y a sus servicios críticos y frente a los servicios que van a ofrecer en un futuro. Y eso lo trae consigo la pandemia y eso lo trae consigo todo lo que ha sido el escenario crítico hiperconectado que estamos viendo actualmente en las empresas y en las organizaciones, con lo que tiene que ver con el teletrabajo, con lo que tiene que ver con las redes virtuales privadas, pero también lo que tiene que ver con la tunelización de servicios e infraestructuras en la nube o servicios en la nube o software en la nube. Y un eslabón débil que sigue siendo el objeto de la investigación de inteligencia, que es realmente cómo les llegan a esos actores o a los usuarios o a los empleados para poder enfocar técnicas avanzadas de inteligencia sobre esas Internet de las cosas que tiene esa persona y poder perfilarlos aún más. Entonces, basado en esto, nace un enfoque metodológico en el cual abordemos un escenario global, que es lo que estamos actualmente sucediendo, lo que está pasando actualmente a nivel del mundo, pero más orientado a cómo de alguna manera eh, esas, digamos, vinculaciones del ocio al hacking y del hacking al ocio, por decirlo así, lo digo yo, en dos o tres saltos generados del ocio al hacking y del hacking al ocio, es lo que tiene que ver con todo lo que los big bonding que se vienen presentando o por decirlo así las competencias de hackeame si puedes, pero algunos escenarios en los cuales las infraestructuras, las tecnologías, pues pueden verse abocadas, pues son todos escenarios de las vulnerabilidades día cero. Entonces, a lo que yo llamo en diferenciación metodológica es comprender que el ciberespacio es un gran mundo de hiperconexión en los cuales solamente los eslabones débiles se conectan o se hiperconectan, pero a partir de ello también las infraestructuras y las tecnologías cobran un gran valor. Y a partir de ese gran valor, pues aparece en el umbral del lapso de un ciberataque una vulnerabilidad día cero, que bien puede ser desde un día, desde un 24 horas a 48 horas o quizás una semana en la cual se logre actualizar un sistema o se logre actualizar a una versión posterior o solucionar un bug o hacer el hardening de nuestro servidor. En todos estos escenarios
nos involucran a ese umbral que existe a nivel de exposición de vulnerabilidades. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos una situación basada en un contexto, pero entonces miremos hacia dónde se dirigen entonces estas campañas o se dirigen estos ciberataques. Y es allí donde tenemos que ver cómo las campañas de spam han tenido un gran auge, ¿sí? A partir de este contexto que estamos enunciando y sobre todo para poder verificar y testear cada una de las infraestructuras que pueden ser víctimas. En ese orden de ideas ya tenemos un contexto en el cual las víctimas pueden relacionarse con esa tecnología que puede ser también vulnerable, todo tipo de tecnología, ya sea dedicada hacia proteger la infraestructura o ya sea dedicada a los servicios operativos de una organización. Entonces, a partir de ello, tenemos que hacer una línea regresional en el tiempo. ¿Sí? Todos los enfoques en inteligencia nos han llevado a siempre pensar la modalidad, quién está detrás de la modalidad, quién efectúa las mejores técnicas para hacerlo, pero nunca examinamos los números que representó o que representan diferentes ataques a través del tiempo. Hacemos una regresión histórica y lo que vemos que a partir del 2016 vemos cómo todas estas modalidades que aparecen acá en el lado izquierdo de mi slide están enfocadas en poder afectar la ciberseguridad o la seguridad de la información de la infraestructura. Pero a partir de ello, en el 2017 vemos cómo la convergencia tecnológica aumentó un poco más. Dada esta convergencia tecnológica de muchos países, apareció NotPetya y ustedes se acuerdan el impacto que tuvo WannaCry y NotPetya a nivel de organizaciones y queríamos que tener la lectura del adversario o del actor con base a una PT que esté detrás de todos estos escenarios de campañas. Teníamos ya por solucionado algún tema que nos preocupaba mucho más en materia de inteligencia y es poder desarrollar esta taxonomía del cibercrimen. Uno de mis primeros trabajos, que fue la aproximación al cibercrimen con base a esas particularidades que tienen, más las nuevas tecnologías y por ende algunos cambios que tienen algunos sectores para fortalecer su economía, han generado que las organizaciones estructuradas se enfoquen aún más en la especialización de las técnicas. Y a partir de ello, se evidenció en el 2018, especificidad hacia la especialización de algunas técnicas para poder atacar a algunos sectores, específicamente a algunas víctimas. Ustedes lo vieron con Equifax, Analytica Cambridge, la utilización de todos estos datos para poder generar mayores ataques, escenarios como la banca o el sector financiero, pero a partir de ello, en 2019 ya teníamos una imagen clara, una radiografía clara de lo que debíamos a nosotros, lo que teníamos que afrontar en materia de inteligencia y sobre todo de mitigación y contención. Y a partir de ello, quiero trasladarlos a otro escenario totalmente distinto que por ende arranca o inicia en esta charla o en este conference, es que no debemos pensar cuadriculadamente ante los distintos escenarios. Y es por ello que la transformación digital, en lo que creíamos que era una avalancha o más bien la incorporación incremental de ataques dirigidos en el robo de identidad, utilizando nuevas tácticas, técnicas y procedimientos se evidenciaron. Pero entonces resolvamos o tratemos de resolver cuál es la ecuación hacia el 2020 y cómo regresionalmente, históricamente, tuvimos que tener todos estos antecedentes para poder tomar decisiones estratégicas apuntando a un 2020 mucho más enfocado a nuestras necesidades económicas. Y es allí donde esta sumatoria, la taxonomía del cibercrimen, las nuevas tecnologías, la prosperidad económica, pueden ser variables que nos muestren un punto de partida. Pero ¿qué pasó en el 2020? Y vamos a ver que cambió notablemente el despeje de esta X que aparece acá, que es conocer ese cibercrimen, esas nuevas tecnologías y esa expectativa en materia de prosperidad económica. Y a partir de ello resolver una X que hoy por hoy nosotros estamos apalancándonos todo en materia de mitigación y contención de posibles ataques, pero no estamos pensando proactivamente en cómo realizar investigación en inteligencia cibernética para afrontar estos escenarios que regresionalmente
nos pudieron dar una información acá, pero que hoy ya no nos dan mucha información sobre esas nuevas tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberdelincuentes o de las organizaciones, y tendremos que tener un nuevo reto para incorporar nuevos escenarios y nuevas metodologías. Ejemplo, una clara, la que ustedes acaban de ver, que es la metodología TIBER, o más bien el framework de trabajo TIBER, que nos muestra un escenario de cómo podemos protegernos a nivel de sectores, pero cómo podemos aplicar estos tipos de, por decirlo así, técnicas que nos dan un escenario adecuado ante todos estos tipos de retos que actualmente enfrentamos en nuestras organizaciones. Y a partir de ello, quiero trasladarles una situación particularmente, y es cómo a partir de los cibercriminales nos muestran diferentes estructuras, ¿no? Los criminales anteriormente tenían objetos indiscriminados, por decirlo así, pero ya hoy por hoy se vienen convirtiendo estos criminales en obtener unos objetivos fijos para poder actuar, para poder generar ruido, por decirlo así, y también por lo general para generar un aspecto de zozobra o de miedo. Y entendíase que hoy los activistas, a pesar de todos estos escenarios que se vienen en materia económica, también han tenido y han generado diferentes, por decirlo así, de participación en otros grupos cibercriminales. Entonces es así como estos escenarios en los cuales nosotros pensábamos que los criminales, los ciberactivistas o los cibercriminales tenían objetivos indiscriminados, cambian a este panorama de tener objetivos selectivos. Es donde señalo yo aquí en esta parte de este slide, en donde también la competencia entra a jugar un papel fundamental, y es a partir de cómo cada uno puede vender, ofertar un producto en una gran superficie económica y poder ser un objetivo también de ataque, o por qué no, un objetivo también de perfilación, anteriormente descrito como un denominador, por decirlo así, obtener información de qué patente o qué resolución o qué actividad económica o qué nuevo producto va a tener esta persona en el mercado. Después viene el ciberespionaje de países, que pues ya son objetivos selectivos, y ustedes conocen ya que existen unas tácticas técnicas de algunos grupos cibercriminales en estos aspectos. Sin embargo, pues el contacto con este tipo con esta índole de personas o de delincuentes como criminales, activistas y cibercriminales complementa muy bien la tarea del ciberespionaje. Entonces, por ende, la facilitación de la escala de la interacción que tienen los empleados también infieles en este tipo de escenarios. Y a partir de ello, mostrarles que toda esta línea comparte un patrón común, que el patrón común que lo puede uno deducir prácticamente, una diferente técnica o táctica compartida a través de la obtención lucrativa de información. Puede ser para la venta, puede ser para la comercialización, puede ser para poder evitar acceder a la misma. Por ejemplo, el ransomware se presenta en todos los actores de esta índole, puede presentarse ransomware. La indisponibilidad de un servicio o frente al acceso a una información en una etapa clave de tiempo para poder competir, para poder lanzar un producto o para poder generar zozobra o temor, pues son los factores que unen ese factor común denominador a lo que le llamamos en la inteligencia clásica tenemos un vector y un patrón común, ¿cierto? En ese orden de ideas, llegamos al numeral 2 de la exposición de esta metodología para realizar investigación cibernética e inteligencia cibernética, y lo que nos lleva es que debemos mejorar ese enfoque metodológico. Anteriormente pensábamos que la convencionalidad del ciclo de inteligencia versus la información cibernética hoy por hoy compartían muchísimos estatus afines o muchísimas variables afines, pero dada todos estos escenarios que acabo de plantear, hoy en cada una de las etapas de esta pirámide, viéndola de abajo hacia arriba,
en la planificación y la orientación nos falta mejorar ese enfoque metodológico en lo que tiene que ver con las consultas documentales y las múltiples fuentes. Vemos que los escenarios en los cuales que se plantea desinformación, falsas noticias o por ende desestabilización de la marca o la reputación de un respectivo objetivo están enfocados en otras necesidades, y es por eso que la proyección de una planificación en inteligencia cibernética debe estar enfocada en esa obtención de datos de información realmente creíbles, y a partir de ello empezar a hacer ese procesamiento de datos independientemente de la herramienta. El enfoque metodológico de esta metodología es poder entender realmente y aprender transversalmente de toda la información que tenga la organización, tanto interna, externa, pero también a nivel global. Y es por eso que se hace realmente importante el análisis de esa información. Esa es la convencionalidad del ciclo de la inteligencia, pero también enfocada en esa información cibernética. No son solamente datos estructurados, inestructurados, pero también son datos que, a pesar de que no tengan esa estructura o que nos permitan dar un grado de probabilidad mayor o menor gradualmente, nos pueden dar una orientación realmente de lo que necesitamos nosotros. Y a partir de esa validación de esos datos debemos nosotros tener en cuenta las metodologías propias para transformar esa información realmente en realmente datos ciertos. Creo que durante este congreso les van a hablar de ese procesamiento y esa analítica de datos, y a partir de ello estaré muy atento de cómo confluye en esa verificación, ese análisis de esa información para poder realmente generar una difusión y para poder generar también el feedback respectivo. Y a partir de ello se mueve esta metodología que tiene que ver con el inicio de la investigación en inteligencia cibernética, y allí le apuntamos a esa caracterización de la amenaza, como viene, se puede tocar en otros enfoques, o el enfoque TIBER, o a través del enfoque Mitre, o a través de otras metodologías para poder medir las tácticas, las técnicas y los procedimientos que nosotros vayamos a verificar. Después de ello viene cómo aplico todo esto que he hablado acá anteriormente realmente en un estatus de ciberseguridad actualmente de la organización. Antes de ir a poder revisar qué está pasando a nivel de sector, debo conocer las organizaciones que hacen parte del sector. Entonces, y a partir de ello, utilizando un método inductivo o deductivo, iniciando desde lo particular mismo a lo general, podemos nosotros aplicarlo realmente a esa información que nos va a ser útil tanto para examinar un enfoque mucho más amplio del marco de trabajo TIBER, o mucho más específico como una metodología de investigación aplicado también a las organizaciones mismas. No todas las organizaciones compiten dentro de las mismas variables en el sector, por ejemplo, de finanzas. No todas las variables confluyen en esa organización para poder competir en el sector económico de la transformación digital, por ejemplo, dándolo así de esa manera. Entonces, en ese orden de ideas, el estatus o el estado del arte técnico en esta metodología podemos compartir varios enfoques, que es el estratégico, el táctico y el operativo de FIRST como elemento fundamental o enfoque fundamental, por ejemplo, para analizar los incidentes no solamente desde el campo de la gestión de la amenaza, del campo de la gestión del incidente mismo, sino de la amenaza misma. Y a partir de ello también vienen otras metodologías como OWASP, que también nos permiten enfocar realmente en la parte práctica cómo, de qué manera poder revisar externamente cómo se encuentra la organización, y después metodologías complementarias o fuentes de información complementarias, como son OSINT, como son SOCMINT, como son dirigidas al ser humano, ¿cierto? Entonces allí va a estar complementariamente nuestro enfoque metodológico en investigación en inteligencia cibernética. También aparece TIBER, que digamos que lleva un tiempo en la actividad de management o de administración de estos equipos, tanto de Red Teamers como de Blue Teamers, Blue Teaming, en ejemplos de poder llevar a la práctica todos estos escenarios, y a partir de ello
la investigación en inteligencia cibernética se acopla y se adapta muy bien a todas estas metodologías, que es la que vamos a hablar, tanto Mitre como Tiber, y la metodología que estamos acá sustentando en este conference, que es la metodología I2C, o de realizar investigación en inteligencia cibernética. A partir de ello, decirles cómo, de qué manera se estructura a nivel macro esta metodología, y se basa en 6 conceptos esenciales. 1. Un pensamiento proyectivo dirigido a las acciones consecuentes del cibercrimen. Y es todo lo que vimos inicialmente en nuestro segundo slide, o nuestro primer y segundo slide. Segundo, aprendizaje continuo, ya sea a través de procesamiento automatizado de herramientas, o ya sea también aprendizaje sobre la misma estrategia enfocada hacia dónde va a llevar esos objetivos de esta investigación en inteligencia cibernética. Métrica, que todo lo que es medible puede ser cuantificable, puede ser cualificable, y desde luego debe ser descriptivo, es decir, lo puedo justificar y lo puedo afianzar para poder nosotros entregar un producto fiable. También tener estudios de caso, y esos estudios de caso nos va a permitir tener una pertinencia. Cuando se examine a nivel macro el marco de trabajo, ejemplo Tiber, se debe aterrizar a qué estudios de caso las organizaciones que pertenecen a nivel de ese sector tuvieron eventos sí o no participativos en estas amenazas que nosotros debemos justificar, ¿sí? Y por otro lado debe ser razonable, porque debe entender realmente las acciones del ciberdelincuente, y es lo que vimos en el tercer slide, que hoy los ciberdelincuentes están mezclados todos con todos, y nos trae todo lo que es la pandemia COVID, nos trae una mezcla de tácticas, técnicas y procedimientos mezcladas. Hoy no se puede decir es un criminal, pero el criminal tuvo que tener una táctica, una técnica para que aportara al cibercriminal o al grupo cibercriminal. Entonces, a partir de ello, ir a indicar que se trata de un adversario, entonces debemos nosotros enfocar realmente qué tipo de adversario es. Y el análisis, pues no se debe perder en estas 6 líneas de esta metodología, y es a partir de ello el análisis convergente para determinar si la información realmente es accionable o no en este mundo de esta metodología, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que en sentido teórico ya tenemos construida unas líneas básicas para poder llevar a buen recaudo esta metodología, pero en sentido práctico necesitamos asociar unos riesgos a este tipo de escenarios de ciberdelincuencia o de cibercrimen, y a partir de esos escenarios poder nosotros enfocar qué realmente necesita la organización de manera interna hacia una fuente externa conocer, y qué de manera externa a nivel global necesita conocer a nivel interno la organización. Entonces, para que verdaderamente aporte en el eslabón de la cadena del sector o de los multisectores que probablemente sean víctimas o vulnerables sobre esa actividad cibercriminal. Y es allí donde nosotros debemos enfocarnos como primera base qué riesgos tiene la organización en primer sentido, pero no solamente, y es donde confluye todo con todo. Debemos conocer que el ciberespacio no solamente se trata de poder examinar los elementos del dominio de la ciberseguridad, sino mirar otros dominios, como por ejemplo el fraude, que también tiene una aplicabilidad en la ciberseguridad, ¿cierto? A nivel de tácticas, técnicas y procedimientos de la matriz Enterprise de Mitre, se tiene en cuenta ese fraude de identidad, o de los indicadores pre-attack que tiene la matriz Mitre TTP como buen recaudo de esos riesgos. También OWASP nos trae una metodología adecuada para poder realizar esa medición de esos riesgos, pero sobre todo nos genera estas 2 variables que tenemos acá, que es el ideal, que es lo que espero yo obtener de esta metodología a través del enfoque de riesgos, y es un alcance, hacia dónde vamos en ese mismo alcance y hacia dónde la apuntamos, tanto a nivel estratégico como a nivel del core business que tiene la organización. Entonces, a partir de ello tenemos
una combinación de ese ideal o ese alcance de poder superar esos riesgos o de aceptar esos riesgos frente a la combinación de las amenazas. Y es a partir de ello que nosotros debemos enfocar realmente el estatus de amenazas de esa organización para poder visibilizar en menor o mayor medida el impacto. Y a través de esa aplicación siempre van a estar nuestros amigos los indicadores de amenaza que existe de esa organización. Esto nos lleva a una sumatoria de poder verificar las amenazas y poder sumar los riesgos que tiene la organización identificada y no establecida, para a partir de ello tener una sumatoria ideal de esos riesgos cibernéticos y poder llevarnos a poder limitar el acceso al grado de incertidumbre que tiene la organización o el sector en particular sobre si ese impacto o esos riesgos se pueden ver materializados. Esto tiene que ver con mucho la metodología que se está enfocando, que es el poder tener un mayor desconocimiento, lógicamente, de la amenaza cuando no se tiene ninguna información de los adversarios o cuando no se tiene mucha información de los actores de esas amenazas a nivel externo. Y otro factor de incertidumbre, esto aumenta lógicamente el desconocimiento y aumenta la incertidumbre, y desde luego aparece el menor desconocimiento de la amenaza, que es donde disminuye y equilibra la balanza y pone el conocimiento sobre los mismos actores, sobre las mismas organizaciones, sobre los mismos adversarios que puedan afectar la entidad, ¿cierto? En sentido práctico, el segundo ítem a tratar en esta metodología es poder entender desde qué forma o desde qué manera poder restablecérselo a la misma infraestructura, es decir, de qué manera la misma infraestructura nos puede suministrar información en diferentes capas para que este primer enfoque metodológico nos permita avanzar mucho en la investigación de inteligencia cibernética. Y a partir de ello, explicarles que este es el modelo clásico de obtención de información a nivel de infraestructura que ya tiene cada una de las técnicas parametrizadas. Yo utilicé Mitre como referencia en cada una de estas técnicas utilizadas, ¿cierto? Como fundamental valor en cada uno de los escenarios, tanto en aplicación, como en presentación, como en sesión, en transporte y en red de enlace. Todo esto puede ser a nivel interno de la organización y a nivel de infraestructura, ¿cierto? Para poder elevar información que nos sirva a nivel de criterio o de insumo inicial interno de una organización en materia de inteligencia o en materia de investigación en inteligencia cibernética, debemos tener estas bases fundamentales para poder pasar al siguiente nivel. Este siguiente nivel que nos lleva el modelo esencial de lo básico, que es un modelo OSI para poder identificar estas capas, pero también poderlo llevar y aterrizarlo ante la estrategia de la organización. Y la estrategia de la organización nos indica que si la información es detectable o que si la información en el enfoque transversal de la información crítica, por así decirlo, es transversal a los planes estratégicos de la organización en materia de ciberseguridad, debe responder hacia esos objetivos, fundamentalmente en tres aspectos fundamentales en el alcance. Uno es poder detectar a tiempo. Hoy, actualmente, como les decía, en este panorama de hiperconexión crítica que tenemos todos, la detección se disminuye, el umbral de detección puede disminuir y puede disminuir también la información accionable. Entonces, en ese orden de ideas, no tendríamos un alcance adecuado para poder realizar una investigación de un mayor o largo aliento en materia de sostenibilidad en inteligencia cibernética. Por ende, tendríamos menos información en detección, menos información accionable y menos lectura de atributos que podemos entrelazar o correlacionar. Entonces, el alcance nos lleva a poder determinar una mayor detección, una mayor información accionable y por ende o a la postre también podríamos tener una mayor lecturabilidad de atributos. Entonces, en ese orden de ideas, I2C, que es la metodología que planteo, es tener estos tres elementos fundamentales a nivel de alcance, llevar un ideal que es poder tener toda la identificación de las tácticas que tiene la entidad en materia de amenazas
y llevarlas a un comando y control táctico, y es donde tengamos la lecturabilidad de esos indicadores, elaborar una táctica, digamos, basada en un borrador de táctica sospechosa, que es donde nos lleva dentro de ese modelo de identificación de cada una de las tácticas relacionadas y después comparar resultados. Después de ello, esto complementará las acciones o estará complementada con las acciones que tengamos nosotros a nivel de organización. ¿Y a dónde voy yo con esto? En poder indicarles que esta metodología se puede traslapar o se puede utilizar en distintos enfoques complementarios. Yo puedo utilizar también quizás la pirámide del dolor para poder correlacionar qué me es más pertinente evaluar inicialmente para poder llevarlo a un esquema de lecturabilidad de atributos, pero qué me es mayor eficiente complementar en metodología para poder enfocar cuáles son realmente las tácticas y esas técnicas que a mi organización le pueden inferir un mayor impacto a nivel de riesgo y le pueden inferir un mayor impacto a nivel de ciberseguridad misma, por decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, esto es complementario, naturalmente, a estos enfoques metodológicos que ya existen, que es la pirámide del dolor, y en segundo factor, a lo que actualmente se tiene con las bases metodológicas que se tienen con Mitre en las tácticas, técnicas y procedimientos. Es decir, esta metodología es transversal, la podemos utilizar tanto a nivel interna o a nivel externa y nos va a llegar o nos va a llevar a los mismos resultados. Y esos resultados es poder aproximación a esos esquemas de ciberintrusión que queremos nosotros fundamentar y que nos sirva como información realmente de inteligencia accionable. Esta ustedes ya la conocen, que es tener una planeación, una preparación, y aquí viene modificada y complementada. ¿En qué sentido? La planeación, poder nosotros tener una valoración de una aceptación del riesgo inicial, ¿cierto? Para que se permita realizar ese reconocimiento. Nosotros como víctimas o como defensa debemos reconocer que nos pueden atacar, ¿cierto? En la preparación debemos nosotros tener en cuenta que cuando se prepare un Red Team o cuando se prepare un Blue Team, en estos aspectos debemos tener información accionable tanto de defensa como de ataque, pero también en la ciberintrusión debemos nosotros en esos escenarios o laboratorios simulados o simulaciones adversariales, como se les quiera llamar, tener capacidad para desarrollar estos tres elementos que ustedes ven acá. En la administración también de igual manera y en el desarrollo de la ejecución. Más aún, teniendo en cuenta que los aspectos a tener en cuenta son, teniendo en cuenta que el atacante puede ser desconocido o no conocido y no conocemos realmente las tácticas a utilizar por parte del atacante. Y una de ellas es que conozcamos las tácticas del atacante o no conozcamos las técnicas, pero no sepamos el impacto realmente de las dos combinaciones entre sí y no nos permita realmente reaccionar en detección y también en información accionable posterior para mitigación, contención o futuros ataques. Entonces, en ese orden de ideas tenemos varios escenarios. Uno, como lo planteo yo en investigación interna, arrancando desde la información construida interna misma, después para que sea accionable a nivel externa y generar la correlación de juegos de roles o juegos de equipos en materia de ataques y demás. Después, poderles decir que esta metodología tiene un sentido práctico y ejecutivo. ¿En qué sentido? A nivel estratégico, como ya lo hemos visto, pero esto tiene que ver más con los actores de las amenazas cibernéticas. A nivel táctico, de poder ayudar a la entidad para que conocer sus propios indicadores de amenaza, ¿cierto? Y en eso mismo poderles ayudar también a construir sus mismos operables. A nivel operacional también para que les ayude a tomar decisiones en poder colocar algo sobre el core business o suprimirlo. A nivel del desarrollo de los objetivos del profit de inteligencia interna que debería tener una organización, esta metodología tiene como posibilidad realizar un direccionamiento, una colección adecuada de estas fuentes, un procesamiento para transformar la información realmente en información accionable,
un análisis, una diseminación que realmente necesita en materia de obtención de esa información y por último, lógicamente, que todos los datos sirvan de ese resultado de retroalimentación que estamos buscando con el ciclo de inteligencia. Después poderles ayudar a construir también a través de esta metodología, poder basarnos en los indicadores de amenazas con un enfoque tanto aplicado en la parte teórica como en lo práctico. Y es a partir de ello que les permita a nivel de identificar, mejorar la correlación de esos eventos, ayudar también a detectar y también desarrollar un plan ejecutivo en materia de tener un plan operativo para poder traducir toda la información que se va a enviar de esta manera. Y en inteligencia aplicada podemos nosotros tener en cuenta que la información interna o externa debe estar orientada documentalmente y a partir de ello tener una aplicación operacional teniendo en cuenta los aspectos que van a requerir un red team o los aspectos que va a requerir un blue team o los aspectos que va a requerir también una awarenesses o un purple team en caso que se necesite. Esta metodología es transversal, como lo repito, y puede tener también un factor de medición, que es lo más cuantificable, lo que nos puede generar un resultado en pro de conseguir esta información. Uno de ellos es poder indicar los indicadores de compromiso por proximidad, a partir también de poder dilucidar unos indicadores de compromiso por impacto, determinar unos indicadores de compromiso por criticidad, después poder enfocar unos indicadores de compromiso por credibilidad, unos indicadores de compromiso por incertidumbre y por último un indicador de compromiso por falencia. Y es a partir de ello que nos puede también dilucidar un indicador de ataque por impacto, un indicador de ataque por probabilidad y un indicador de ataque por recuperación. Esos tres escenarios de indicadores nos llevan a poder correlacionar posteriormente nuestro conjunto de datos. Y ese conjunto de datos que va a tener como información, como elementos fundamentales, todo lo que hemos hablado anteriormente, que son las fuentes que ustedes ya conocen de Internet, las fuentes de CTI, que son del Cyber Threat Intelligence, que tengamos en nuestra organización, que nos permite también correlacionar los indicadores en categorías 1, 2 y 3, como ya los enuncié, para poder correlacionar realmente el valor de ese indicador frente a lo que estamos buscando en esta matriz de correlación. Después llevarlos a un ciclo de análisis de información y poder apuntar todo esto a información realmente o mayormente accionable en un escenario de poder trabajar un framework, un marco de trabajo superior. Y es allí donde la actividad de inteligencia cobra vida o cobra este valor de esta metodología en materia de cómo esta información se puede utilizar para terceros, para terceras partes, para que se pueda evaluar de manera de inteligencia de otras terceras partes y así sucesivamente, y esto se vuelva una cadena de retroalimentación en el ciclo de inteligencia y poder mitigar el impacto de los posibles riesgos. Los resultados y las ventajas. Ya vemos esto transliterado o más bien resumido en esta tabla, que es simplemente sumatoria. En esta primera etapa de este enfoque metodológico se va a tener acceso a esta información en donde vamos a tener un resumen básico de lo que puede tener un impacto de un adversario tecnológico en alto, medio, bajo y muy bajo, y a través de ello sacar los atributos de cada uno de estos elementos aquí al frente. El actor de la amenaza en alto, medio, bajo dependiendo del actor, el origen del riesgo en alto, medio o bajo dependiendo del origen de ese riesgo, la vulnerabilidad preexistente o la tecnología expuesta. Estos dos indicadores o estos dos atributos que acabo de colocar acá se adicionaron recientemente a la metodología teniendo en cuenta la criticidad que actualmente existe sobre diferentes riesgos o diferentes infraestructuras que están en el mercado actualmente. Finalmente, los resultados van a ser medibles hacia digamos, el capital financiero, hacia la manufactura del capital
y es también el uso de nuevas tecnologías, hacia el patrimonio también intelectual de esa información que tengan las organizaciones, hacia el capital del gobierno, por decirlo así, donde tenga una gobernanza de esta información, hacia un capital social de la misma organización, y va a tener también beneficios hacia el capital humano, que es hacia donde se dirige el enfoque metodológico. Finalmente, este es en resumen el Conference for Paper de metodología para realizar investigación en inteligencia cibernética, sin antes decirles que se viene adicionando o se vienen adhiriendo mayores atributos. Finalizaría acá mi presentación en el sentido de dejarles una frase que me llega, digamos, que les quiero dejar a ustedes para poder trabajar en común. La colaboración técnica en inteligencia cibernética es fundamental, y este es un enfoque que el Intelcon ha liderado. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de presentarles este enfoque metodológico, y quedo atento ante cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias.